Muy bien. Hoy va a ser un poquito ¿verdad? Diferente porque con base a la predicación que tuvimos la semana pasada, hay alguien que me hizo una pregunta, digo, porque siguió leyendo, y no se preocupen, no es alguien de la iglesia, es alguien que afuera me siguió preguntando, siguió leyendo Marcos capítulo 7 y y me hizo una pregunta, ¿no? Entonces, como yo soy bien sensible y que no me gusta dejar así como que a la gente así de, luego te respondo con la duda, pues hoy nos vamos a enfocar nuevamente en Marcos capítulo 7 y continuamos con el pasaje. ¿Sí me explico? Entonces, realmente no nos estamos saliendo mucho, pero sí. La pregunta que me hacía la persona y es, entonces yo como cristiano sí, yo como persona, pues en la ley dice unas cosas, aquí Marco vi algo, ¿podemos comer de todo o no podemos comer de todo? ¿Sí? A veces parecen preguntas muy sencillas, ¿sí? Así de contestar rápido, pero a veces no me gusta contestar rápido. De hecho, a veces yo peco de que a veces me dicen, es que te preguntan una cosa y te vas, y luego ya te tenemos que jalar para que regreses. Entonces, espero, hoy no va a pasar, estamos muy marcados los pasajes que vamos a leer, pero entonces, de la misma forma, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, vamos, es como un estudio, pero también vamos a ver la aplicación, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien, pues vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7. La semana pasada les hice algunos puntos en cuanto a Marcos, hace 8 días. Vamos a volverlos a preguntar. ¿Quién era Marcos? ¿Era apóstol o no era apóstol? No, no era apóstol, muy bien. Solo es un repaso de la semana pasada. ¿Qué más mencionamos de Marcos? Fue el que escribió con basada en las narraciones de Pablo, fue por el que... No, Pablo no. Pedro. Pedro, Pedro. muy bien. ¿Qué otro nombre tenía Marcos? Le quitamos el San. Juan Marcos. Juan Marcos. Sí, este es otro. ¿Qué más mencionamos la semana pasada? ¿De quién era sobrino? De Bernabé, muy bien. ¿Qué pasó entre Bernabé y Pablo? Hubo una discusión, ¿por qué? ¿Por culpa de quién? De Marcos, ¿sí? ¿Qué hizo Marcos? Estuvo un tiempo en el ministerio, después se alejó, después quiso regresar, unirse a Pablo y a Bernabé. Hubo tal disputa y ¿qué pasó entre Bernabé y Saulo o Pablo? Se separaron. ¿Por culpa de quién? De Marcos. Bien. Después más adelante dijimos que Pablo pide que venga Marcos porque era ideal para qué? Para la obra del ministerio. Bueno, sí. Si lo recuerdan, pues parece que no, ¿verdad? Porque es exactamente lo que vimos. Dije, ¿será que en un año se van a acordar? Pues una semana después no se acordaron. Bueno, posiblemente en un año los volvamos a repasar porque son detallitos, ¿no? Bueno, pues vamos a Marcos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice lo siguiente. Ahora, solo para hablar un poquito del contexto y recordar la semana pasada. La semana pasada, ¿qué fue lo que hablamos? ¿Qué fue lo que Jesucristo estuvo demandando o fue lo que les dijo los versículos anteriores? ¿Sí recuerdan? ¿Qué vimos? Pues la hipocresía de los fariseos, La ¿no? hipocresía de los fariseos, ¿sí? Cómo enseñaban cosas o enseñanzas humanas. Ajá. Como cosas de Dios. Exacto. Les daban más importancia a esos rituales humanos que a lo que verdaderamente estaba en ley, en el caso de los judíos. Ok. ¿Qué es lo que decía en el versículo 9? ¿No? Algo bien interesante. Dice, ustedes esquivan hábilmente
la ley de Dios, ¿no? Entonces, qué interesante que estos fariseos, pues, se aplicaban la Biblia de una forma como les convenía, ¿sí? Y si no les convenía, pues veían la forma de cómo les convenía. ¿Sí me explico? Por eso dice, esquivan hábilmente la ley de Dios. Ya vimos inclusive algunos puntos sin textos bíblicos porque no tienen ningún sustento. Ahí mencionábamos algunas cosas la semana pasada, como a lo largo de la historia del cristianismo, muchas cosas dentro de nuestras iglesias se han enseñado, se han impuesto sin tener realmente una base bíblica y aún así prácticamente muchos lo hacen como si fuesen mandamientos de Dios cuando solamente son mandamientos de hombres. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, ese es el contexto. Entonces, Jesús sigue con este mismo grupo y bueno, aquí en el versículo 14, ahora sí, versículo 14 de Marcos capítulo 7 dice lo siguiente: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Imagínense allá Jesús dice, vengan, 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 les voy a decir, bueno, como que una última cosa, ¿no? Ahí llamando Jesús a la gente. Dice, escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. ¿Sí? Ahora, ¿por qué está hablando Jesucristo sobre este asunto? Porque ¿cuál fue la principal crítica que le hicieron a Jesús? ¿Sí recuerdan? Que no se lavaban las manos. Había mucho ritualismo en la purificación, tanto de sus manos, de que se iban al mercado y regresaban, pues casi se bañaban, se purificaban, lavaban los utensilios con los cuales cocinaban. Era una exageración, ese era el tema. Entonces, ¿qué le decían a Jesús? Es que tus discípulos vemos que no, como dice aquí, versículo 2 del 7, notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío, no dice no seguían la ley o no seguían la palabra de Dios o no seguían lo que Dios dijo, no, sino no seguían el ritual judío. Y de ahí el Señor Jesucristo se desplaya inclusive para decirle, ustedes son una bola de hipócritas, ¿sí? Porque su corazón está lejos de mí y nada más de labios me honran. Ya vimos, fuimos a Isaías capítulo 29, igual es el mismo texto que el Señor Jesucristo está citando. Bueno, entonces, ese es el contexto. Por eso el Señor Jesucristo dice, versículo 15, lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y pareciera ser que ahí fue lo único que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo, vengan, vengan, les voy a explicar. Les dice eso y después en el versículo 17, luego Jesús entró en una casa. Prácticamente fue lo único que les dijo. ¿Y la gente cómo se debe haber quedado? ¿Habrá entendido o no habrá entendido? Para nosotros lo vemos así como muy escueto, y de hecho Marcos es así, ¿no? Muy escueto, muy cortes en su narración muy burdos, ¿no? Es ahí donde dicen, por eso se nota mucho a Pedro, ¿no? En cuanto a así su narración, su forma de ser, su personalidad. Versículo 17 dice, luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, fíjense, ¿quiénes le preguntaron? Sus discípulos, con los que convivía, con los que dormía, con los que comía, con los que desayunaba, con los que cenaba, con los que... ahí, todo. Le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. Entonces, qué interesante que Jesucristo, pues, habla a las multitudes y les dice esta enseñanza de que lo que comen no es lo que los contamina, sino que realmente lo que sale de su corazón. Pero después estas personas, los más allegados a Jesús, resulta que le preguntan, perdón, Señor, ¿pero qué quisiste decir con eso? Si sus mismos discípulos están haciendo esa pregunta, ¿qué habrá pasado con la gente?
¿Habrán entendido? No podemos decir que a lo mejor todos no entendieron, ¿sí? Pero por lo menos sus discípulos, no. Y dice, versículo 18, ya me imagino a un Jesús haciendo esta observación. ¿Ustedes tampoco entienden? ¿Sí? Y vemos cómo el Señor Jesucristo varias veces como que se desespera con sus discípulos. Él está enseñando una cosa y todo, y tal vez piensa o cree que ya lo han entendido, y de repente hay un valiente entre sus discípulos y le dice, Señor, no entendimos, explícanos. Imagínense si un Pedro, un Juan, un Andrés, todos ellos estando con Jesús, platicando inclusive de cosas que no están en los evangelios, que cosas hasta muy simples o muy sencillas, no le entienden. Por ejemplo, en este sentido, ahora imagínense nosotros que solamente nos llega a nosotros lo transmitido de esta forma. ¿Sí me explico? Entonces, aquel que a lo mejor presuma que diga, no, es que yo entiendo todos los misterios de la Biblia, es que yo entiendo absolutamente todo. No, está diciendo una barbaridad. Realmente hay cosas que ni los mejores teólogos que conocen los lenguajes originales, que conocen la lengua en la cual habló Jesucristo, en la lengua con la que hablaban los apóstoles o en el Antiguo Testamento, aún así hay muchas cosas que ni los mejores teólogos o exégetas bíblicos comprenden. ¿Sí? Bueno, nuevamente versículo 18 dice, ¿ustedes tampoco entienden? Preguntó. Dice, ¿no se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida, versículo 19, la comida no entra en su corazón, ¿sí? Dice, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Esto, cuando leí el texto, se me hizo interesante porque, bueno, también lo leí en griego, y en griego sí dice que pasa a través del estómago, dice, y después sale lo menciona, y después dice, y termina en la cloaca. En el original en griego sí lo menciona, pero aquí no sé si los traductores no lo quieran mencionar. Revisé varias versiones y no, ninguna, no sé si les daba pena o algo así, pero en el original, y Jesucristo sí lo menciona. Dice que, bueno, la traducción sería, entra por el estómago, sale por la cavidad, así dice, sale por la cavidad y termina en la cloaca. Así literalmente dice en griego, ¿sí? Pero bueno, y después dice, ahí más adelante, al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Otra vez lo voy a repetir, y fíjense lo que dice, al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y es interesante esta que acabamos de leer, porque inclusive no sé si en sus Biblias, pero está como que entre paréntesis, ¿sí? Y también está en el griego, también está en el texto original, ¿sí? Y interesante porque así como lo narra Marcos, ¿sí? Pareciera, como dice aquí, al decir esto dice, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Entonces, la pregunta que nos hicieron durante la semana es, entonces, ¿realmente sí podemos comer de todo? ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se le prohibían ciertas cosas, ¿sí? A nosotros como ahora como cristianos o como gentiles, ¿realmente podemos comer de todo? Y aquí lo dice otra vez, y al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Ahora, algo que es interesante ver es de que esto que está narrando aquí Marcos,
¿sí? O que le está narrando Pedro a Marcos y que lo está documentando, ¿cuál fue la forma de pensar después de los apóstoles y de los siguientes cristianos? ¿Tuvo esto un efecto? ¿Tuvo esto un resonó en las siguientes generaciones? ¿O simplemente se quedó como un dicho de Jesús y ya? Solamente eso lo podemos ver en la Biblia. Vamos a Romanos, perdón, Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14, versículos primeramente del 1 al 3, ya estamos ahí. Dice lo siguiente, Romanos 14 del 1 al 3 dice lo siguiente, acepten a los creyentes que son débiles. ¿En qué? En la fe. Qué interesante, cuando dice estas frases, pues podemos decir, bueno, entonces si hay débiles en la fe, hay también fuertes en la fe o hay maduros en la fe. Pero también aquí a lo que se refiere Pablo a los romanos es reacepten a los creyentes que son débiles en la fe. Dice, y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. ¿Por qué? Porque son débiles en la fe. ¿Y qué hay que hacer con los débiles en la fe? Seguirles enseñando, seguirles instruyendo, seguirles hablando acerca de la misma palabra, lo que Dios ha enseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 2, dice mismo Pablo, por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo. Fíjense bien. Por ejemplo, dice, ¿un creyente quién? Pues cualquiera de nosotros, un creyente. ¿Cuál es el contexto de Pablo aquí en Romanos? ¿Un creyente en qué? En Mahoma, no, un creyente en Cristo. ¿Sí me explico? Dice, por ejemplo, un creyente en Cristo, dice, piensa que está bien, y ahí la última frase es comer de todo. Y si recordamos lo que dijo Jesús, ¿qué es lo que dijo? Y con esto quiso decir que todo alimento era bueno, digo, para los ojos del Señor. O sea que prácticamente podían, ¿qué? Comer de todo. Entonces, para el tiempo de Pablo, para el tiempo de los romanos, para el tiempo de los discípulos, de los apóstoles, durante su vida, ¿qué fue lo que entendieron? Que todo lo podían comer. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Y después dice, pero otro creyente con una conciencia sensible, o decirlo de otra forma, débil, ¿sí? Algo sensible que es, si por ejemplo yo estoy sensible a, por ejemplo, de acá, me hacen así que digo, ay, no, ay, me duele, ¿no? Me duele. Entonces, si yo soy sensible, algo me duele. Entonces, una persona que tiene o que tiene una conciencia sensible, que todo lo duele, ay, todo está mal, ay, eso está mal, eso sí estará bien, ay, eso está mal. O sea, le falta crecimiento en su libertad en Cristo. ¿Sí me explico? Y después dice, come solo verduras. Dice, pero otra vez, pero otro creyente con una conciencia sensible, come solo verduras. Versículo 3. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen. ¿Sí? Y esto es algo interesante. La persona que realmente desea comer de todo, ¿tiene libertad de hacerlo? Sí. Y la persona que no quiere comer de todo, ¿está mal en hacerlo? No. ¿Sí? Porque es dentro de su propia libertad. Pero ni uno puede juzgar a uno, ni el otro puede juzgar al otro. ¿Por qué? Porque hay una libertad. ¿Sí? Y si nosotros recordamos parte de lo que vimos la semana pasada, tristemente muchas veces esos mandatos que hacemos como hombres hacia la grey o hacia los hermanos no tienen base bíblica,
¿sí? No sabemos muchas veces de lo que afirmamos y sin en cambio decimos, no, pues es que el pastor dice, o se enseñó que esto, y está mal, ¿sí? Pero a veces no sabemos ni por qué está mal, pero está mal, porque lo dijo el pastor, ¿sí? Pero muchas veces esos de porque lo dijo el pastor, es cierto, porque lo dijo el pastor, pero muchas veces sin base bíblica, si vamos bien. Entonces, hasta esos pasajes, versículo, de ahí nos saltamos al versículo 14, Romanos 14, versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente, fíjense cómo lo dice Pablo. Yo sé, dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús. Y esto es bien importante, porque si recordamos lo que sucedió en Marcos, ¿qué fue? Que Marcos narra que, ¿quién estaba hablando? El Señor Jesucristo dice, y con esto mismo declaró o afirmó que toda cosa es limpia o se puede comer y que Él es agradable delante del Señor. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de que Pablo dijera, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, porque ¿quién podría tener más autoridad que Jesús? Nadie. Y si el Señor Jesucristo dice algo, y lo afirma que tiene que ser así, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues así como lo dijo él. Yo no me voy a poner con el mismo Dios, refiriéndome al Señor Jesucristo. No, Señor, te equivocaste. Te está saliendo de contexto. ¿Sí? A eso no se refiere la Biblia. ¿Creen que yo me pueda poner con Jesús a decirle eso? No. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesucristo en Marcos afirmó sobre las cosas que se pueden comer. Y aquí prácticamente algo interesante. ¿Cuál fue el primer evangelio que circuló entre los cristianos? Ese es un detalle que se me olvidó mencionar. ¿Cuál creen que fue? Marcos. No fue Mateo, no fue Lucas, no fue Juan. ¿Sí? De hecho, el evangelio de Juan fue el último. ¿Sí? Después de Marcos fue el de Mateo, después Lucas y al último el Evangelio de Juan. Entonces, para este entonces, por lo menos Pablo ya había leído ¿qué? El Evangelio de Marcos. Lucas ya habría leído el Evangelio de Marcos. También, de hecho, él mismo dice, muchos antes ya habían tratado de escribir y todo, pero a mí me pareció bien, excelentísimo Teófilo, escribirte y ponerte por orden, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, Marcos ya estaba circulando cuando Pablo ya estaba mencionando estas palabras o había escrito esta epístola a los romanos. Por eso dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que dice, ¿qué fue lo que el Señor Jesús dijo? Que ningún alimento en sí mismo está mal. Entonces, ¿qué está citando Pablo? ¿La Biblia? De cierta forma, ¿sí? Porque está citando lo que Marcos, lo que Jesús comentó en el Evangelio de Marcos. Y lo que narra Marcos en el Evangelio de Marcos es lo que dice el Señor Jesucristo. Y lo que dice el Señor Jesucristo, prácticamente Pablo es lo que está citando y que dice que ningún alimento en sí mismo está mal. Dice más adelante, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. ¿Y qué fue lo que leímos anteriormente en los primeros versículos? Bueno, aquel que piensa que comer todo lo que quiera lo puede hacer, tú lo puedes hacer. ¿Sí? Que aquel que no quiera comer, pues que no quiera comer. ¿Sí? Porque hay esa libertad. Pero lo que no se vale es de que unos juzguen humanamente a los otros y que los otros juzguen humanamente a los otros por comer o por no comer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es algo que no se tiene que hacer.
De ahí nos saltamos al versículo 20, Romanos capítulo 14, versículo 20, dice lo siguiente: no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. ¿Qué dice Pablo? Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Dice, lo malo es comer algo que haga tropezar al otro, ¿sí? Porque había hermanos que de repente llegaban a un lado y ven que, bueno, más adelante lo vamos a ver, lo que es lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Entonces, si para esa persona dice, no, es que eso fue sacrificado y tú ni sabías, ¿no? Porque igual a nosotros vamos a la carnicería y ¿qué decimos? Me da 1 kilo de esto, me da 1/4 de esto y ya. O alguien que vaya a la carnicería alguna vez le pregunta al carnicero, oiga, ¿y trataron bien a la vaquita que de la cual usted me va a dar un pedazo? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que parte de la carne que nosotros comemos no es de un animal que participó en una corrida de toros? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, si comemos carne de puerco, y recordemos que los puercos son homínidos, ¿no? O sea, que comen todo lo que les avientes, le comen, que no comió otras porquerías. No preguntamos eso, nosotros vamos, ay, hasta se ve bien rico, ¿verdad? Así, me da 1 kilo, me da lo que sea, lo que necesitemos y ya. No preguntamos nada. Es lo que también en parte está diciendo eso. Entonces, vamos, compramos, nos lo comemos y disfrutamos. Y hasta ahí se acabó. No hay un efecto de conciencia, no hay nada, simplemente comemos, es válido, le damos gracias a Dios y hasta ahí. ¿Sí me explico? Sin preguntar absolutamente nada. Pero hay quienes sí son así como que más quisquillosos y empiezan a hacer todo mal, todo está mal, todo lo ven mal, inclusive hasta la forma o lo que comemos. ¿Sí? Entonces, eso es de lo que está hablando Pablo aquí en Romanos capítulo 14, que es lo que estamos viendo. Está citando lo que el Señor Jesucristo dijo que el Señor Jesucristo tiene autoridad y prácticamente todas las cosas que nosotros, por ahí decían uno, vuele, nade, corra, se arrastre, está bueno para comer, ¿sí? Como todo un cazador, ¿no? Como todo un nardental, ¿no? Todo se puede comer. Bueno, es en sí lo que hasta ahorita estamos viendo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, sigamos adelante. Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 25 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Corintios capítulo 10, del 25 en adelante, dice lo siguiente. Y esta es otra iglesia. Vimos Romanos, ahora vemos la iglesia de los Corintios. Dice, así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado, lo que ya mencionamos hace rato. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado. Y dice, sin preguntar nada por motivo de ¿qué? De conciencia. Yo nada más voy, compro mis cortes argentinos, o lo que, ahí sí ya quisiera yo. Voy y pido por mi carne, lo que sea, es mi carne molienda, pero mezclada, ¿no? Porque sale más barata, cosas así. Entonces voy por mi carne y no pregunto nada más. ¿De dónde viene? Pues sabemos que a veces nos meten, como dicen, gato por liebre, ¿no? Pero vamos, no preguntamos nada más, llegamos a casa, lo guisamos y comemos plácidamente. Es lo que está diciendo aquí otra vez. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada. Y después dice, por motivos de conciencia.
Porque si, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a preguntar o nos enteramos de cosas, ¿qué pasa con nuestra conciencia? Si empezamos a pensar cosas que no. Me acuerdo, y bueno, perdón que otra vez habla de mí mismo. Cuando estábamos más pequeños, mi papá se le ocurrió comprar unos guajolotes, así chiquitos. Entonces, pues, tanto mis hermanas como yo, pues también chiquitos. Y veíamos a los guajolotes. Es más, llegó mi papá con los guajolotes y los veíamos como mascotas, ¿no? Como si nos hubiera llevado un perro, como si eran dos guajolotes ahí. En la Ciudad de México, en un departamento, ahí están los guajolotes, ¿no? Pues, ¿cómo? Pues ahí estaban los guajolotes. Entonces mi papá los llevó, y pues siempre fueron la mascota, ¿no? Iban creciendo, iban creciendo, iban creciendo, iban creciendo, se iban poniendo más grandes, ya era un macho y era una hembra, ¿no? Ya hasta les pusimos nombres, etcétera, ¿no? Y me acuerdo como cuando se enojaba el macho, como se inflaba, pues ya estaba grande, ¿no? Bueno, pues resulta que se acerca la fecha de mi cumpleaños. Yo no sabía que tenía ese destino. Y mis papás me dicen, pues, te va a tocar matarlo. ¿Cómo? Sí, pues lo compramos para el día de tu cumpleaños y te va a tocar matarlo. Yo así como clásico joven, sí, que no sé qué, casi, casi no tengo corazón, soy malo, sí, lo voy a hacer y no sé qué. Pues lo hice. Entonces, por acá mi mamá agarrándolo, por acá el cuello y un cuchillo y sobre el lavadero, o sea, era un departamento pequeño, estaba ahí duro y duro, y nada más se me quedaba viendo y yo cortando, y luego el cuchillo no cortaba, y nada más así, y no lo podía, o sea, era más fácil de un hachazo, así, y todo, pero no teníamos ni hacha, no teníamos ni dónde posar al pobre guajolote, simplemente así, hasta que murió. Acostumbrábamos el día de mi cumpleaños ir a un balneario con mis primos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llevamos, pues mi mamá guisó el guajolote y todo. Pregunta, ¿ustedes creen que yo comí de ese guajolote? No. ¿Y cómo creen que se lo comieron mis primos y mis tías? Uy, qué bueno, qué rico. Estaba grande, hasta estaba grande, ¿verdad? Y, ¿Por qué? La conciencia de ellos, ¿cómo estaba? Limpia, no sabían, ¿sí? Y mi conciencia, ¿cómo estaba? ¿Sí? Estaba sufriendo porque mi conciencia sabía cómo estaba, de dónde venía ese guajolote. ¿Sí me explico? O sea, tal vez es un ejemplo burdo, ¿sí? Es un ejemplo, pero lamentablemente muchas veces nuestra forma de pensar, nuestra conciencia, influye más en ese tipo de cosas. Y es cuando volvemos a mandatos de hombres en lugar de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Y es lo que está diciendo aquí Pablo a los primeros Corintios. Podemos comer de todo sin preguntar nada por motivos de la conciencia. Dice después, versículo 26 otra vez, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Versículo 27. Si alguien que no es creyente, fíjense, si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, ¿qué dice? No vayan, ¿sí? Se van a contaminar. No, no. ¿Qué dice? Acepten la invitación si desean. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque sabe que todos los cristianos somos de buen comer. Bueno, no está diciendo eso, ¿verdad? Ni lo hace, pero simplemente hay esa libertad. Dice, pues vayan. Si lo están invitando, pues vayan. Puede ser motivo para poderles compartir de Jesucristo, puede ser motivo para poder... El Señor Jesucristo, ¿con quién se juntaba? Con pecadores, publicanos, prostitutas y todo. ¿Y estaba ahí para qué? Para enseñar. ¿Sí me explico? Y a veces nosotros, cuando somos invitados, todo, a veces vamos, ¿sí? Pero lamentablemente a veces no tenemos una
como que un plano, una conciencia, un plan diseñado para decir, bueno, tal vez voy a ver a la tía o al tío este y todo, y pues va a haber una ocasión para la cual yo les pueda compartir, porque a veces en ciertas fiestas, a veces se hacen X fiesta y hace 5 años que no vemos a tal persona, o hace 10 años que no vemos a tal persona y todo, y puede ser de motivo para nosotros poderles compartir. Por eso, Pablo, por eso como cristianos no podemos aislarnos del mundo. ¿Sí me explico? Podemos participar de esos eventos, por decirlo de una forma. Pero, bueno, vamos más adelante, dice, si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Dice, coman todo lo que les ofrezcan y dice ahí, sin preguntar nada, otra vez, por motivo de conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, pero supongamos que alguien les dice, esa carne se ofreció a un ídolo, dice, no la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. ¿Sí? Porque tú sabes que, bueno, tú vas, te invitan, lo que sea, convives, pero sí, como dice aquí el ejemplo que da Pablo, pero si alguien dice, he sacrificado a los ídolos, más adelante vamos a ver ese detalle, tú tienes que, ¿qué? Pues, bueno, he sacrificado. O sea, no puedo yo participar de esa situación. ¿Sí me explico? Si yo no hubiese preguntado, o si no lo sé, bueno, ya cabe en cada conciencia de cada persona. ¿Sí? Si, por ejemplo, si me invitan a un bautizo, ¿sí? Nosotros sabemos a qué se refiere esa comida. ¿Sí me explico? Y en conmemoración a qué. ¿Sí? Ya estará en la conciencia de ustedes o de cada uno de nosotros si vas o no, si comes o no. ¿Sí me explico? Pero digo, bautizo no cristiano, sino bautizo católico. O si es que va a ser la primera comunión de... Está en su conciencia, o sea, no pueden decir, voy a llegar y no voy a preguntar. No, pues si ya sabes a qué vas y sabes a qué se refiere esa comida. Entonces, desde ahí, ¿puedo ir o no puedo ir? Tu conciencia ya sabe qué es lo que te ha enseñado Jesús en cuanto a ello. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son importantes. ¿Por qué? Porque luego dicen, pues sí, nada más vienen para la comida, ¿no? A veces dicen, pues ni llegaron a la iglesia, pero llegaron a la comida. ¿Cómo se ven los cristianos? ¿O cómo se ven los creyentes? Como medio mal, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros en nuestra libertad podamos tomar decisiones correctas, sobre todo sobre qué testimonio estamos dando a las demás personas. ¿Sí? Después dice otra vez, pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman por respeto a la conciencia de quien lo comió. Después, versículo 29, tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, dice, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piensa otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería de ser condenado por comerla? ¿Sí? Entonces, ¿realmente hay libertad en Cristo? Sí, sí. Y también, como lo vimos en Romanos, no es justo que estemos porque uno come, que porque otro no come, estemos como que juzgándonos por esas actitudes o por esas cosas. ¿Sí me explico? Pero en sí, otra vez vuelve Pablo a repetir ahora con los corintios todo lo que dijo el Señor Jesucristo, todo lo podemos comer. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bueno, eh, pues en el pueblo, bueno, en todo lugar,
no es cristiana, cuando es día de los muertos de todos los santos, de noviembre, el 1 y 2, mi hermana pone ofrenda de todos los muertos que ya tenemos. Yo la verdad procuro, cuando iba muy seguido a mi pueblo, no llegar en esas fechas, porque ella pues pone toda la ofrenda que le gustó a los muertos y ya me da, pero yo no me la como a gusto. Entonces, pues procuro no. Sí, exactamente. Procuro no ir en esas fechas, que me gustaría, ¿no? Porque, sí. Pero no, pues no, porque no me gusta. No sé si eso está mal o está bien. Aunque después digo razón y digo, pero pues los muertos no vienen a comer. Sí. Entonces, pues realmente no tiene nada lo que ella puso. Digo yo, no sé. No sé, usted qué. Es que ese ya es, bueno, vamos más adelante ahorita vamos a ver otro texto. No, creo que es en Romanos. Vamos a regresar a Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, nosotros leímos el versículo 20, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Dice, lo malo es comer algo que haga tropezar a otro, que fue lo que leímos en Corintios, ¿no? Bueno, 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. ¿Y esto por qué? Porque algunos son más maduros, algunos no tanto, y hay cosas que no han entendido. ¿Sí me explico? Y después versículo 22 dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, ¿sí? Pero manténlo entre tú y Dios. Dice, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces, es un detalle muy de conciencia, muy en particular. ¿Sí? Y esto no solamente, por ejemplo, en el caso de comer. Puedo hablar de otros ejemplos. Por ejemplo, y me voy a meter ¿cómo dicen? Camisa de 11 varas. ¿Un cristiano puede bailar? Y se los dejo ahora sí en su conciencia. ¿Sí? Les voy a decir lo que yo hago. No, sí. Por ejemplo, y bueno, y así, y me van a y se los voy, y lo digo aquí, y va a estar grabado. A veces en algunas reuniones familiares, ¿sí? Familiares de cumpleaños a veces, sí, yo tomo a mi esposa y bailamos. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque no encuentro un pasaje bíblico en donde me diga que no lo puedo hacer. Así de fácil. Y si aquel que me dice es que bailar es malo, claro, no, es más, ni sé bailar, ¿sí? Pero a veces decimos, pues nada más estamos así viendo, mira qué bueno. Y a veces sí nos aburrimos y decimos, pues aunque sea las de las románticas o de las otras o así, pero nada más entre mi esposa y yo, ni yo me pongo ay, mira, hay un montón de, que la tía, que que todo, y me paso recorriendo todas, no, porque no sé bailar.
¿sí? Pero nada más el hecho de estar con mi esposa, pararnos ahí, el estar, hasta luego estamos platicando a la hora de bailar y todo, y ya. ¿Sí me explico? Ni ella es sensual, ni yo soy sensual, simplemente es convivir, estamos ahí y se acabó. Sí, ahora, si hay alguien que dice, bueno, hermano, usted está en pecado, pero también hay el hecho de que lo haya dicho todo, para algunos, como dice, algunos pueden tener su conciencia débil y decir, el hermano dijo que baila, ¿sí? Pero es ¿por qué? Porque su conciencia que es sensible, no ha creído. Pero otra vez, digamos que diría, retaría, bueno, no reto, sino si alguien ve con base bíblica que ese acto que yo hago y solamente y exclusivamente con mi esposa, sí, está mal, bueno, yo le voy a dar también vamos con cantares, vamos con un montón, donde inclusive, ahí le puedo decir que se podría. ¿Sí me explico? Bueno, en ese sentido, bueno, ahí también cita que por amor, ¿no? O sea, si bien la acción que realiza tal vez no esté mal, no es pecado delante de Dios, pero al menos si un hermano con débil conciencia, como les llaman, bueno, en particular, ¿no? Si yo veo que lo estoy haciendo tropezar o lo estoy haciendo dudar pues no, de ser de la fe o lo estoy haciendo tropezar, creo que también podría entrar el amor que yo tengo hacia mi hermano y bueno, yo sé que delante de Dios no está mal, pero por amor a mi hermano lo voy a evitar esta vez, ¿no? Sí, y eso es lo que dice precisamente Pablo, tanto aquí, precisamente en Romanos, ¿no? Que es precisamente por amor. Dice, inclusive, bueno, en cuanto al tema de la comida, pues dice, pues no voy a comer por la conciencia del hermano y para que pues el hermano pueda seguir creciendo, ¿no? Y no causarle un daño. Sí, lógicamente, eh, lógicamente no lo voy a hacer así como que al revés, ¿no? O inclusive cuando nosotros hagamos reuniones, o sea, no voy a decir, hermanos, pues agarren a su hermana y vamos a bailar, ¿no? O sea, no voy a hacer eso, ¿sí? Porque, no, y de hecho no es ni el momento, ni es así, ¿no? Y es más, ni estamos buscando, es más, nada más lo hacemos, ¿cómo diríamos? Pues nada más para no aburrirnos o así, ¿no? De hecho, una vez, creo que sí, nada más, ay, no recuerdo, nada más estábamos una noche, mi esposa y yo estábamos aquí, pusimos una música y no sé, empezamos así, y nos paramos a bailar, ella y yo solitos. No necesitamos ni de fiesta, no necesitamos absolutamente de nada, simplemente ella y yo solitos, bailamos, nos sirvió de ejercicio, ¿sí? Sudamos y hasta dijimos, hay que hacerlo más seguido, ¿no? Porque sí hicimos ejercicio, sí, a veces nos sentimos torpes porque no sabemos bailar. No somos bailarines profesionales, no adoramos el baile, ni queremos que cada 8 días vamos a los salones de baile. No, no somos simplemente es una distracción, pero como dice aquí, a veces lo hemos conservado nada más de una forma familiar. ¿Sí? De una forma entre nosotros. ¿Sí me explico? Pero quise yo también hablarles porque digo, no solamente es la comida, es estas cosas que mencionamos la semana pasada, que lamentablemente, vuelvo a lo mismo, se hace más mandamientos de hombres que algo que el Señor prohíba. ¿Sí me explico? Sí, y lo que decía el hermano, sí, tenemos que actuar conforme al amor. También igual, ¿qué estoy haciendo? Me estoy arriesgando que a lo mejor el próximo domingo que pase, que ella no venga. Ay, el hermano, sí, sí me explico. Entonces, esa situación. Siento que este es un tema bastante polémico y puede haber muchas interpretaciones malas, ¿no? Porque igual que dices, no dicen a la comida o otros temas que no son necesariamente nada más a la comida, sí se refiere un poco pues a la moral de Dios, ¿no? Porque por ejemplo aquí en Marcos capítulo 14, versículo 5, dice,
Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elige es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimento lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer, y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. O sea, son cosas que mientras sean para Dios, está bien, digamos. Sí, porque, por ejemplo, pues sí, cuando otra vez hablar del tema de bailar mi esposo y yo, es algo muy, muy propio, muy particular. No lo hacemos, creo que lo hacemos casi una vez cada 3, 4 meses. Pero bueno, ahí en ese tipo podría ser muy confuso, creo que eso, ya que también digamos que nosotros somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo, que imagino que también nos ayuda a discernir qué cosas no, qué cosas comer, qué tipo de bailes hacer y qué tipo de bailes no hacer. Porque, por ejemplo, estoy convencido, hasta uno podría malinterpretar y decir, pues los homosexuales, o sea, Sí, no. porque hasta hay ciertos comportamientos o ciertas acciones que muchos pueden decir que pueden debilitar a otros creyentes, como por ejemplo tú estás como pastor y enseñar algo que otro creyente le va a hacer mover la fe y ya no va a querer venir. ¿Eso es pecado? No. O Jesús, por ejemplo, se juntaba con prostitutas, dadores de impuestos. Tal vez alguien que seguía a Jesús podría haber dicho, ay, yo no quiero seguir a Jesús porque Jesús se junta con esas personas y a ver, lo juzgaron por ello. Entonces hay que hasta cierto punto, no todo, Sí. pero digamos que hay que tener todo el contexto y eso. Sí, y en sí, luego mi esposa y yo lo hemos platicado y no es tanto el baile por el baile, sino es el momento de estar el uno con el otro. ¿Sí? El tener esa actividad entre como pareja, ¿sí me explico? Es el momento, el tener esa actividad como pareja, ¿sí me explico? Que es baile, sí, pero es algo entre, ¿sí? No sé si me soy claro. O sea, no es tanto ni para exhibirnos, ni lo estoy presumiendo, no, sino es algo, una actividad que hacemos, que no que hacemos, sino que de repente, recurrentemente, hemos llegado a hacer como pareja y eso, de cierta forma, como que nos fortalece más en nuestra relación, en nuestra intimidad como pareja, porque es algo que solamente yo hago con ella y ella hace conmigo. ¿Sí me explico? Porque ni ella está bailando con todos, ni yo estoy bailando con todas, solamente yo con ella y ella conmigo. Hasta ahí. Sí, y bueno, de lo que comenta mi hermano, creo que en el caso del baile, ¿no? Que no viene algo establecido, pues se podría decir así, ¿no? Pero hay como cosas como que dijo que la homosexualidad, eso sí está prohibido por Dios, sí viene establecido. Y así en algunas cosas. Yo lo que, bueno, de lo que tengo duda es de un ejemplo, el vino, ¿no? El vino, no, porque yo no tomo, pero asistía a una iglesia desde niño donde hablábamos del vino, pues sí, más que nada el vino, ¿no? El alcohol, pues hay de diferentes formas, pero el vino como tal era prohibidísimo, prohibidísimo. Hablabas de vino y no. Asistí a otra iglesia donde tenían otra interpretación, decían del vino, que en sí, viendo la Biblia, bueno, a la luz de la Biblia, sí hay muchos versículos que te prohíben como cristiano el embriagarse, ¿no? Sí. O sea, de que está prohibido por Dios, lo bien establecido, que está prohibido embriagarse. Pero de aquí también me decían los hermanos, no, okay, el embriaguez es lo prohibido, la embriaguez como tal, el no tener el autocontrol, el no saber. Aquí podría entrar eso de que si es pecado si mi hermano me ve hacer algo también es pecado, bueno, o lo mismo, el mismo caso. Porque si bien Cristo, ¿cómo se llama? En las bodas, ¿no? Que incluso convirtió el agua en vino. O sea, lo convirtió el agua en vino y muchos debaten, ¿no? Que si era vino o no era vino. Podemos decir que si era algo fermentado, ¿no? Porque si bien la antesala, ¿no? Que le llaman la Reina Valera, la antesala era el que probó el vino y dijo, pues primero dieron lo peor, ¿no? Y ya después dieron lo mejor. Entonces quiere decir que sí inhibía sus sentidos, si era vino.
En ese sentido, ¿qué podemos decir del vino como tal? Del vino en sí, hay otros versículos también que hablan como que el vino alegra el corazón del hombre, ¿no? En cierta forma positivos. ¿Podemos decir que el vino en sí es pecado? ¿O qué es el pecado en el vino? Bueno, es que en esos tiempos también había diferentes tipos de vino, o sea, tanto fermentados. De hecho, en la versión 60 habla del mosto, ¿no? Que el mosto se refiere a lo que es ese jugo de la uva ya fermentado, ¿sí? El vino también se usaba, no se tomaba el agua sola, como piensas, porque en esa geografía el agua es muy pesada por los minerales que tiene y se combinaba con el jugo de la vid. Sí, y era casi como agua de uso, ¿no? Pero que era combinado, ¿no? También había otro tipo de vino que era medicinal. Sí, recordemos al buen samaritano que lo atendió con aceite y con vino y todo, y también, o sea, en el caso del vino que hizo Jesús, pues sí, pareciera ser que era un vino como estamos acostumbrados a pensar el vino para festejar y ponerse hasta las chanclas, ¿no? Sí, sí hay mucho debate. Sí, porque también si decimos solamente habla del jugo de la uva, para una fiesta es un poquito complicado. O sea, estaría muy forzada una como que una falsa como santidad o sea, sí se trata de conservar a Jesús y nunca pecó Jesús, ¿sí? Pero el hecho de que haya hecho el vino de esa forma, aún así siendo para embriagarse, pues lo hizo, ¿sí? Lo hizo. Ahora, es cierto que para nosotros y desde hecho desde el Antiguo Testamento está prohibido, o sea, la opción que se nos da es no caer en esa situación, es más, ni probarlo, y decir, no te maravilles con lo rojo del vino, etcétera, 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 simplemente mantenerlo alejado. Pero ahora habla acerca del vino, pero no está hablando, bueno, y las cervezas, y el alcohol, o sea, esas son otras cosas. ¿Sí me explico? Esas son otras cosas aparte, ¿sí? Pero el vino, se tomaba de cierta forma eso, para bajarle la mineralización, del agua. Bueno, sí, ¿no? Incluso hay muchas regiones donde no había agua potable, como Exactamente. era más fácil conseguir el vino, ¿no? Era algo Sí, natural, como se puede decir, de la canasta básica, ¿no? sí. Aquí ¿por qué o sea, no defiendo en sí como tal a los borrachos, ¿no? Porque Sí, no, pues, no, no. es pecado. Pero, ¿por qué también muchas veces en las iglesias queremos así es pecado, siendo que es algo como vemos en otros versículos, no es algo creado por Dios, ¿no? Ujú. Incluso en Proverbios, ¿no? También como lo llaman, que alegra el corazón de Dios y de los hombres, dice. Sí, de hecho, por ejemplo, vemos un Noé que se embriagó, ¿sí? Nunca hubo un problema así, más bien, Canaán fue el que, bueno, su hijo Can fue el que pues, fue juzgado por la situación. Vemos a Lot, también sus hijas, o sea, personajes bíblicos que sí tomaron. ¿Habrá tomado David? Pues sí, o sea, pero es no tomarlo de excusa para nosotros hacerlo, porque para nosotros es diferente. Digo, por ejemplo, yo, gracias a Dios, yo nunca he tenido problema con el alcohol. Eh, es un vicio que yo no entiendo por qué la gente lo hace. Lo mismo puedo hablar del cigarro. O sea, la gente que fuma y fuma, o sea, yo también jamás tuve problemas con el cigarro. Entonces, son cosas que yo no entiendo, ¿sí? Ni por qué la gente toma, ni por qué la gente fuma, o por qué la gente hace, o se droga, o sea, no lo entiendo, ¿sí? ¿Por qué la gente decidirá hacer algo en contra de ellos mismos? ¿Sí? Pero ya llega uno al texto bíblico y pues realmente te das cuenta del por qué, porque muchas veces lo que es el vino o las drogas, pues te nubla,
¿sí? Te nubla el entendimiento. ¿Cuántas personas por el vino, por estar drogadas, por estar alcoholizadas, han perdido a sus familias, ¿sí? Ya sea en un accidente o simplemente porque la mujer lo corrió o los mismos hijos se envician o andan robando cosas de la casa para irlas a vender. O sea, no sé si me explico. Entonces, como cristianos creo que tenemos que tener otra forma de pensar. O sea, decimos, no, pues, ok, digamos, como dice la versión 60 ahí en 1 Timoteo capítulo 3, donde habla acerca de los, este, de los pastores y después habla con los diáconos y dice, no dados a mucho vino. Y de ahí esa frasecita dice, ay, dice, o sea, no dice que no tomes, nada más dice, no a muchos. Pero ¿qué tanto va a ser suficiente para que tú tengas el control de decir hasta aquí? El detalle es que eso te va a invitar a salirte de control. Y si antes de que te salgas de control, si mejor no lo tomas y estás consciente en todo momento. De hecho, también la Biblia dice, no es de reyes tomar vino, ¿sí? No es de reyes, hijo mío, que tomes vino, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios, pues entendamos eso. No podemos caer en las mismas situaciones que caen las personas. Ahora, diciendo eso, el pastor de la ayuda donde asistía, él decía, bueno, así, del autocontrol, ¿no? Decía lo mismo. Yo la verdad, en una que otra ocasión, cuando son familia, igual lo mismo, sí tomamos una copa de vino. Y lo mismo, ¿no? Yo en lo personal, cuando había recién llegado, pues sí me impactó un poco, ¿no? Así de, porque yo venía de cero alcohol, nada. Sí. Y él nos comentaba que en una reunión, pues sí, con mi familia cercana, pues sí tomamos una copa de vino y no pasa nada, ¿no? La una y ya. Y ya. De ahí en la otra celebración o cosas así. Pero también vemos que muchas de esas interpretaciones, así como dice, son sacadas de fuera del contexto y ya se hacen la doctrina en lo de los testigos de Jehová, ¿no? Donde ya se justifican para embriagarse, para hacer todo eso. Pero en el caso del pastor donde asistía, ahorita que, bueno, en lo particular, pues puedo decir que si para él no estaba mal tomarlo y que fuera aislado, pues tal vez que no lo hiciera delante de mí, ¿no? Porque yo sí tengo todavía esa, ¿cómo se llama? Soy débil en ese sentido, ¿no? Pero no lo juzgo. Yo también, ¿eh? O sea, yo también. O sea, pero, sí, yo no acepto que un cristiano. Pero ahorita no le podría decir, hermano, estás en pecado, o hiciste mal al hacerlo eso. Pero para mí sí sería, si yo lo hiciera, sí me sentiría mal. Sí, y de hecho hay, por ejemplo, hay partes en regiones, sobre todo en Alemania, y recordemos que en Europa casi no hay agua, ¿sí? Y en Alemania a veces para quitar hidratarse, ¿qué es lo que toman? Cerveza. Entonces, y hasta cristianos. Entonces, ¿tú cómo les puedes decir no hagas eso si lo necesita su cuerpo? O sea, y ellos lo toman no por el embriagarse, o sea, es por su necesidad, ¿sí? Y es ahí donde un inmaduro como yo, ¿sí? Que acá puedo decir, no, vino, no, pero ves allá eso, tienes que entender la situación, ¿sí me explico? Y el por qué, ¿sí? Pero no podemos, como dice, estar juzgando los unos, pero sí hay cosas que sí tenemos que tener mucho cuidado, que lejos de andar presumiendo que, ay, me tomé tantas o me gasté tanto, entonces, no, eso nos perjudica a cosas que realmente nos pueden edificar. Y es cierto lo que dijo hace rato. Si, por ejemplo, a la hermana Cintia dice, hijo, el pastor dice que baila o lo que sea, entonces, pues ya no voy a venir, pues sí me duele, ¿no? O sea, sí me dolería y diría, bueno, pues ni modo, ya lo dije, ¿verdad? Ya ni modo, ya lo dije, pero pues yo no lo haría enfrente de ella. ¿Sí me explico? Sí, me cuidaría, o a lo mejor hasta eso mismo, bueno,
sí haría mínimo lo que yo haría con mi esposa, pero es, como ya les comenté, es algo muy personal entre nosotros. Creo que también todo este tipo de cosas tenían otro propósito, ¿no? Igual que la marihuana o el alcohol. Tal vez como tal no es tomar, porque hay diferentes niveles de embriaguez, ¿no? Otra cosa es estar borracho y otra cosa es, por ejemplo, si nada, me pongo contento. ¿Crees que ese contento también es pecado? Obviamente, nosotros no tenemos el control, o a veces es como estar rozando mucho, ¿no? Pero ahora ya podemos decir que ahora sí que en conciencia de cada uno, ¿no? O sea, no te digo que yo quiero tomar, no lo estoy justificando, a ver, porque yo sé que en conciencia no, pues no sé tomar, no he tomado ni pienso tomar, pero me refiero, aquí la misma Biblia dice que no está mal lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale, y obviamente del alcoholismo el pecado es, digamos, perder la libertad, ¿no? El libre albedrío, y pues actuar de forma como un animal, digamos. Sí, porque hay gente que se pone muy mal. Sí, y hasta dañas tu cuerpo, ¿no? Que no es el objetivo de estas bebidas. Sí, así es. Y de hecho, voy a mencionar otra cosa, pero se me olvidó, ¿no? Y esto que estamos hablando, digo, es en beneficio. A veces no se hablan de estos temas, pero ustedes son mi iglesia, entonces vemos los temas que sean importantes y esto nos da crecimiento y es en parte irnos conociendo, ¿no? Por lo menos ya saben, el hermano baila, aquel hermano le gusta tomar. ¿Le gusta tomar? No, no es cierto. Estamos bromeando, El hermano quiere tomar, no, pero sí es importante eso, que todo lo que hemos mencionado tiene importancia, hay inquietudes y sobre todo qué es lo que estamos viendo en Marcos, quitarnos toda esa religiosidad y ser honestos, ¿no? Y si hay cosas que a lo mejor no hemos madurado, todavía lo reprobamos y hay cosas que sí son reprobables, ¿no? O sea, lógicamente a un borracho que se comporta de una forma muy mala, no le voy a aplaudir, sí, qué bueno, no, o sea, eso es completamente reprobable y siempre será reprobable y Dios precisamente eso también como dice el hermano Francisco, en cuanto al tomar, creo que hay textos de sobra para decir que eso no le agrada al Señor, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al tema pues del baile, pues vemos que inclusive hasta la danza y todo, o sea, también es diferente, ¿no? Pero en cuanto a esa actividad, de hecho, hasta hoy en la actualidad, el pueblo de Israel sigue danzando y todo. Entonces, digo, sí es completamente diferente, pero realmente no hay así una restricción bíblica en donde podamos decir en cuanto a ello. Por ejemplo, consumir sangre es pecado. Eso lo vamos a ver en un momento. Sí, eso lo vamos a ver. Sí, bueno, dudas, preguntas, comentarios, para seguir más adelante. ¿Alguna reclamación? ¿No? Bien. ¿Expresar alguna decepción? ¿No? Bueno, seguimos adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El tema principal es en cuanto al tema de la comida. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que no había ningún problema. Pablo lo enseña en Romanos, Pablo lo enseña en Corintios, y entonces, referente a la pregunta que usted hacía, sí se vio en cuanto al tema de la conciencia. Si recuerda lo que dice, versículo 23, pero si tienes dudas acerca si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado. Entonces realmente es estar completamente convencido. O sea, ¿por qué otra vez hacemos lo del tema del baile? ¿Por qué lo dije? ¿O por qué lo hago yo con mi esposa? Porque para mí yo estoy completamente convencido de que lo que estoy haciendo con mi esposa no está mal. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, por eso. ¿Sí quedó? Claro. Bien. Vamos a Hechos, capítulo 15. En Hechos, capítulo 15, este texto ya lo habíamos estudiado en algún tiempo. Había una situación con algunos pseudohermanos que habían llegado de Jerusalén y estaban con los gentiles, los estaban, ¿qué? Judaizando, ¿sí? Y en ese judaizar, pues lógicamente les estaban metiendo nuevamente lo que son estas
estos mandamientos de hombres en lugar de Dios. Y aquí en el versículo 23 en adelante dice lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 23, dice lo siguiente. La carta que llevaron decía lo siguiente. Nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, ¿quiénes dicen? Los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Con los cuales convivió Jesucristo, con los cuales adoctrinó Jesucristo. Prácticamente toda la doctrina pura y que se tiene que defender la tenían los apóstoles. No había nadie más con mayor autoridad doctrinal que los apóstoles, nadie. Entonces, lo que los apóstoles aceptaban, eso era. Lo que los apóstoles rechazaban, eso se rechazaba, ¿sí? Porque ellos tenían esa autoridad moral y espiritual del Señor Jesucristo. Entonces dice, nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Nosotros somos creyentes gentiles. Dice, de Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Dice 24, tenemos entendido que unos hombres que allí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Versículo 28. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo. ¿Hay alguien que pueda tener mayor autoridad que los apóstoles? Sí. ¿Quién? El mismo Dios. Y en este caso, el Espíritu Santo. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los apóstoles y los ancianos. Dice, no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos estaban judaizando, prácticamente le estaban diciendo a los gentiles que tenían que cumplir la ley, ¿sí? Y los de Jerusalén les dijeron, no, vamos a decirles qué ustedes tienen que hacer como gentiles. Versículo 29, deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. ¿Y qué fue lo que leímos en Corintios? ¿Qué fue lo que leímos en Romanos? Que compramos y todo y comemos sin preguntar nada. ¿Pudo haber sido ofrecido a los ídolos? Sí, pero ahí dice Pablo, ¿pero nosotros lo sabríamos? No, simplemente no preguntamos y aunque haya sido ofrecido, pero no lo sabemos. Nosotros vamos, compramos y ya. ¿Sí me explico? No lo sabemos, ¿sí? Y después, pero si sabes, por motivo de conciencia, sabes, tú gentil, que no puedes comer nada ofrecido a los ídolos. Eso sí no, ¿sí? Esto es fuera de judaísmo y esto es la recomendación que está dando el Espíritu Santo y los apóstoles. Dice, deben de abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Después dice la pregunta que decían ahí atrás, de consumir sangre. Esto sí, ¿puedo comer yo de todo? Sí, excepto la sangre. Entonces, aquello que se llama moronga o ¿cómo le dicen? Ay, tiene otro nombre. Igual la sangre guisada. La sangre guisada rellena, ¿sí? Moronga o rellena, eso a nosotros, tanto como judíos como nosotros gentiles, está prohibido. Entonces, ¿podemos comer de todo? Menos algo, la sangre. Eso sí, no lo podemos consumir. ¿Por qué? Porque es lo que ellos están diciendo, están dando instrucciones ahora a los gentiles. No los están judaizando, les están diciendo ahora, ustedes como gentiles, ¿tenemos que cumplir nosotros la ley? No,
no tenemos que cumplir la ley. El único mandato que tenemos que cumplir es el mandato del amor, amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Hemos hablado mucho del tema en cuanto a a mi hermano no lo voy a robar, no lo voy a matar, no voy a, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos consumir sangre. Recordemos que la sangre tiene un significado especial para Dios. De hecho, dice la Biblia que en la sangre está la vida del animal. Entonces, por eso, cuando un animalito derramaba su sangre, pues estaba dando su vida y era vida por vida y mis pecados eran perdonados. Por eso el Señor Jesucristo que derramó su sangre. Entonces, por ese simbolismo que tiene la sangre, por eso nosotros, ni judíos ni gentiles, podemos consumir la sangre. ¿Sí? No rellena, no lo otro que les dije. La sangre guisada. ¿Sí? Después dice, o la carne de animales estrangulados. ¿Por qué? Normalmente este tipo de animales estrangulados conservan sangre y pues nuevamente es comerla con sangre. Por eso dice animales no estrangulados o en versión 60 dice o de ahogado. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo. Y después dice, y de la inmoralidad sexual. Son prácticamente 4 cosas de las cuales el pueblo de Israel anima al pueblo gentil como creyente a no hacer ese tipo de cosas, solamente no cumplir la ley, más que solamente guardarse de esas cosas. Y dice, y si hacen esto, harán bien. Y adiós. ¿Sí? Ahora dirán, bueno, ¿es el único texto solamente? No. Vamos al capítulo 21. Recordemos esta cita. Siempre esa cita hay que complementarla con la que vamos a ver ahorita. Y Hechos capítulo 21, versículo 25, dice lo siguiente. Hechos 21, capítulo 21, versículo 25, dice, en cuanto a los creyentes gentiles, ¿quiénes son nosotros? En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta. ¿Qué es lo que está citando? La carta que acabamos de leer, si recuerdan. ¿Sí? Otra vez vuelve a recalcar qué es lo que tienen que hacer los gentiles, lo que ya les dijimos en una carta, lo que leímos en Hechos 15. Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre nuevamente, o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Nuevamente, entonces no nada más es un texto, sino lo dijo el Espíritu Santo, lo dijeron los apóstoles, los ancianos de Jerusalén, en una carta dieron estas instrucciones y nuevamente en el capítulo 21 lo vuelven a confirmar y de ahí a la fecha, hasta nuestros días, es lo que nosotros deberíamos de conservarnos. Esa es nuestra regla que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí me explico? No hay otra mayor regla por parte de los judíos hacia nosotros. Entonces, la cena no, entonces también la hermana dijo de la comida para Día de los Muertos. Eso tampoco se podía comer. Pues no. Bueno, es una anécdota pregunta. Sí. En una ocasión se murió mi abuelita y fuimos, entonces hicieron pues las donaciones de allá, que hacen mucha comida, ¿no? Para toda la gente, tamales y así, panes de muerte. Entonces, pues, para mí personalmente, se había leído algunos versículos, no me los sé bien, de los he escuchado y así. Personalmente para mí, pues, yo dije, pues yo oro, le doy gracias para mis comidas. La verdad, a mí me gusta mucho la comida de ella. Sí. Entonces yo dije, pues sí. Pero en una de esas no me dijo, mira, de estos no vayas a comer. Ella me dijo, claro que ya no es creyente. Porque esos los hicimos especial para ponérselos a la Virgen. O sea, si no los vamos a comer, si quieren, pero después. Pero tú si quieres, no. Entonces yo me acordé de eso de la conciencia del otro. Sí, medio recordé porque tenía como un año que había aceptado al Señor Jesús, entonces no había mucho. Entonces yo le dije, sí, le dije, no, de esos no me des. Dije, voy a comer de los otros.
Pero a veces se me antojó. Ya me dije. Pero yo más que nada lo hice porque ella me dijo. Sí. O sea, pero yo, si no me hubiera dicho ella nada, yo sí hubiera comido de esos, entonces sí hubiera estado mal. Sobre todo por lo que dice, por la conciencia de la otra Pero si ella persona, no me pero hubiera también dicho, por su conciencia de usted. O sea, por eso decía hace rato, depende mucho de la conciencia de cada persona. pero los que me dijo que eran para la Virgen, o sea, para la estatua, eso si no me hubiera dicho ella y yo hubiera comido, sí hubiera estado mal entonces. Si no sabía, no. Si no sabía, no. Si sí sabía. Y si sí sabía, sí. No quería compartir. Sí, sí, por ese motivo. Sí, por eso Pablo dice, pues si los invitan, pues vayan, coman. Pero si hay alguien que eso fue sacrificado, entonces, pues ya en ese momento, pues ya te arruinó la comida, dejas de comer, pero es pues, por la conciencia de él, no la tuya. Sí, pero como aquí dice que no, que iba a ser sacrificado un ídolo, por decirlo así, entonces, aunque no me hubiera dicho, también hubiera estado mal. Pero no sabía. Pero yo no sabía. Pero Si no no hubiera sabías. sabido, pues ya está. ¿Para qué me dices? Sí, pero no sabía. No sabía. Sí, sí. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí. Pero aún así sigue otra pregunta. ¿Ya se cansaron? Ni modo. Sigue otra pregunta. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, por qué al pueblo de Israel se le prohíbe comer ciertas cosas? Vamos a Deuteronomio capítulo 14. También, bueno, no quise dejar de ver este pasaje porque se me hace muy interesante y son uno de los textos donde podemos hacer una gran diferencia de la gran diferencia que Dios hace entre el pueblo de Israel y lo que son los gentiles. Y ahorita lo vamos a ver más claro. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 dice lo siguiente: Israel, dado que eres el pueblo del Señor tu Dios. Esto es bien importante, vamos a recalcarlo. Israel, dado que eres ¿qué? El pueblo del Señor tu Dios. Dice, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo, ni te afeites el cabello, etc. Dice, versículo 2, tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios. Y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. Entonces, Dios ahí está remarcando ampliamente lo que es el pueblo de Israel para Él, que es su tesoro especial. ¿Y lo seguirá haciendo a la fecha? Sí. ¿Lo seguirá haciendo en el futuro? Sí. El pueblo de Israel siempre será su tesoro especial. En el versículo 3 hay una frase bien interesante que se va a repetir durante este capítulo. Versículo 3 dice, no comerás de ningún animal detestable. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Y ahí remarquémoslo, son ceremonialmente impuros. O sea, no es tanto que el animal esté mal, no es que tanto el animal esté enfermo, no es tanto, no, ceremonialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿qué es? Es un pueblo que se ha separado como pueblo santo para Dios, ¿sí? Que se eligió entre todas las naciones y para que sea el tesoro especial para Dios, ¿sí? Pero no puede comer cosas ceremonialmente, ¿qué? Impuras. Y esto de ceremonialmente está hablando en cuanto al tema de Israel. Es así, si recuerdan lo que es el tema de los que hacían voto de Nazareato, ¿sí? Estos se conservaban durante un tiempo, hacían un voto y no podían comer ciertas cosas porque era ceremonialmente
el rito de esa forma. ¿Sí me explico? Entonces el pueblo de Israel para Dios era ceremonialmente como ese nazareato, como ese nazareo que no podía comer ciertas cosas ceremonialmente, que estaban ceremonialmente impuros. Después nos saltamos al versículo 7 al final. Estas son son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas. Así que son, otra vez, ceremonialmente impuros para ti. Versículo 8. Tampoco comerás cerdo. Y bueno, y dirán, ¿y nosotros por qué comemos cerdo? Cuando Dios con el Israel les dice, no coman cerdo. Bueno, tampoco comerás cerdo, pues tiene las pezuñas partidas, pero no en un animal, pero no es un animal rumiante. Así que es, otra vez, ceremonialmente impuro para ti. Si se dan cuenta el remarcar ceremonialmente impuro, ceremonialmente impuro, ceremonialmente impuro. Versículo 10. Pero no comerás de los que no tengan ni aletas ni escamas. Estos son, otra vez, ceremonialmente impuros para ti. Versículo 11. Puedes comer de cualquier ave que sea ceremonialmente pura. ¿Sí se dan cuenta el sentido del cual está hablando Dios de Israel? O sea, ha sido elegido, ha sido como ese nazareato, te lo vuelvo a repetir, y hay cosas que ceremonialmente puras puede comer Israel y ceremonialmente impuras que no puede comer el pueblo de Israel. De ahí nos saltamos al versículo 19. Todos los insectos con alas que caminan por el suelo son ceremonialmente impuros para ti y no las comerás. Nuevamente, ceremonialmente impuras. Y después dice, pero sí puedes comer de las aves y de los insectos con las alas que son ceremonialmente puros. Si vamos bien hasta aquí, entonces vemos el pueblo de Israel era un pueblo elegido por Dios, escogido entre todas las naciones para que sea su tesoro especial. Y aquí en el versículo 21 es lo que vamos a resaltar y es muy importante. Dice, no comas nada que haya muerto de muerte natural. Y dice, en todo caso, puedes dárselo a algún extranjero. ¿Y quiénes son los extranjeros? Los gentiles. Entonces, ¿qué es? Si se dan cuenta, cómo Dios hace la gran diferencia de lo que es el pueblo de Israel y lo que es el pueblo gentil. O sea, nosotros como gentiles no estamos sometidos a la ley ni estamos sometidos a estas ordenanzas. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque el mismo Dios está haciendo esa diferencia. ¿Qué le está diciendo al pueblo de Israel? Ceremonialmente no comas esto, porque es ceremonialmente impuro para ti, pero sí puedes comer esto porque es ceremonialmente puro para ti. Pero aquí dice, en todo caso, puedes dárselo a algún extranjero, que es todo el que no es judío, es extranjero o es gentil, como en el caso de nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dice, y en todo caso puedes dárselo a algún extranjero que vive en tu ciudad o véndeselo a un desconocido. O sea, yo como Israel no lo puedo comer porque ceremonialmente es impuro para mí, pero tú, gentil, que no eres del pueblo de Israel, sí lo puedes comer. Y después dice, y otra vez concluye este versículo, pero tú no lo comas. Otra vez, ¿por qué? Porque eres un pueblo santo, separado para el Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Israel no puede comer esas cosas? Porque ceremonialmente no son puras para Dios, porque el pueblo de Israel había sido apartado para Dios. Sin en cambio, los gentiles o lo que son los extranjeros, como dicen, no podían comer. ¿Pueden comer carne de puerco? Sí. ¿Nosotros lo podemos hacer? Sí. ¿Nos obliga la ley? No.
Y Dios es el que hace esa diferencia. Tú, Israel, no, y los demás sí. Estos extranjeros que vivían con el pueblo no son los que se habían convertido al judaísmo. Pero si se convertían al judaísmo, ya eran judíos. Ya estaba prohibido para ellos. Sí, y había gente entre ellos, pero no eran necesariamente judíos. No lo seguían. Sí, nada más lo seguían. De hecho, ajá, sí, así es. Y de hecho, recordemos que todo esto, todas estas reglamentos de Deuteronomio y todo, se hacen, dice, cuando ya estés en la tierra en donde vayas a habitar y todo eso, tienes que aplicar todas estas cosas. Entonces, es lo que está diciendo aquí también el Señor Jesús, ¿sí? Porque muchos, de hecho, en Éxodo, pues salieron muchos, ¿sí? Pero pues muchos todavía siguieron siendo gentiles. De hecho, en esta versión dice, y se fue mucha gentuza, así menciona la palabra, se fue mucha gentuza con el pueblo, salió con el pueblo de Israel y pues siguieron de esa forma. ¿Sí me expliqué? Sí, entonces, nosotros como gentiles, nuevamente lo repito, no estamos obligados. El Señor Jesucristo, como lo vimos en Marcos, vamos a regresar otra vez a Marcos, capítulo 7, ya para concluir. Gracias por su paciencia. En Marcos capítulo 7, nuevamente, Marcos capítulo 7, versículo 19 al final. Y al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, prácticamente ya para el pueblo gentil, ya para nosotros como creyentes gentiles, prácticamente no hay ninguna restricción más que las que vimos en Hechos, en el libro de Hechos. Y bueno, regresamos al versículo 20 y dice, y entonces agregó, esto lo que es lo que sale de tu interior, lo que lo contamina. Y versículo 21 dice, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de dentro. Esas son las que nos contaminan. Ahora, citando el contexto referente a la religiosidad de los fariseos, Jesús se enfoca en lo que realmente es importante. Jesús nos invita a examinar nuestro corazón, ¿sí? Porque ¿qué era lo que estaban haciendo fuerte los fariseos? Su religiosidad humana, ¿sí? Y aquí el Señor Jesucristo nos desafía a buscar una pureza que va más allá de lo superficial, una pureza que solo puede venir de una transformación interior a través de su amor y su gracia. Por eso, todo lo que hablamos hace rato, ya sea que tú te permitas esto, que te permitas lo otro, o sea, podrías decir no me contamina, me doy permiso, lo que sea, pero eso a final de cuentas no es lo importante, lo de afuera no es lo importante, sino lo que tú sacas. Y si una persona completamente embriagada, completamente perdida, empieza a pegarle a su esposa, empieza a pegarle a sus hijos o llevarlos a la fuerza al carro para ya irse, ¿qué es lo que está saliendo de su corazón? ¿Sí? Está saliendo todas estas maldades. Entonces, Jesucristo no se detiene en lo superficial, no se detiene en lo que ven los hombres, no se detiene en eso, sino realmente se está yendo adentro. Nos desafía a buscar una pureza que va más allá de lo superficial, una pureza que solo puede venir de una transformación interior a través de su amor y su gracia. Que dejemos de ser religiosos sin sentido y que reflejemos verdaderamente a Dios en nuestras vidas, teniendo un verdadero cambio de dentro hacia afuera. Solamente en mi vida, si Dios no está en mi vida, lo más seguro
es que lo que exprese sea lo que Jesús mencionó, que puede ser que exprese adulterio, avaricia, perversidad, etcétera, etcétera. Dios primero nos cambiará a nosotros y después nuestro entorno. Y muchas veces lo que queremos es de que cambie primero lo de afuera y después cambio yo. No, primeramente tenemos que cambiar nosotros o que Dios nos cambia a nosotros, ¿sí? Dios quería primero cambiar a su pueblo y perdonar sus pecados antes de su entorno, pero Israel no lo quiso así y rechazó a su Mesías y su entorno no cambió, sino que Dios los juzgó. Hay mucho que meditar y reflexionar sobre el quiénes somos realmente en lo interior y quiénes somos en lo exterior. Tiene que existir una armonía en ambos lados. Dejemos las apariencias y seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y esto es lo que el Señor Jesucristo en este contexto estuvo batallando con estos fariseos, con sus discípulos, que se dejaran todas estas religiones y que realmente lo que importaba era lo que realmente salía de adentro. Porque igual, hasta aún dentro de la iglesia, podemos ser de una forma, podemos tener ciertas apariencias, pero realmente de la forma en cómo nos expresamos o hacemos o cómo servimos a los demás hermanos, eso es lo más importante. No tanto las religiosidades, sino lo que realmente hay dentro de nosotros, ¿sí? Nos podemos estar juzgando, así como vimos en Romanos, ¿por qué haces esto? ¿Tú por qué haces esto? Eso es pura apariencia. Lo importante es realmente el propósito, lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón no refleja el amor de Cristo, entonces todo lo que Jesucristo mencionó aquí seguramente está en nuestro corazón. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Bien, pues vamos a orar para terminar.